proteger. Soy Uchi. Nuestra vida se inició en este suelo. Sobre nosotros viven nuestros ancestros. Hombres animales, tigres, pájaros y tocuaj. Onatna aptlajahuetes, ischiknat huye. Este territorio es nuestro hogar. Onatna aptlajahuetes, ischiknat huye. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. Estimados colegas, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de las microconferencias del Colegio Profesional de Arqueólogos. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de la arquitecta Adin Gabasi, quien nos va a disertar con el tema Tecnomorfología de la arquitectura del paisaje andino y amazónico. Hombres tigres, hombres pájaros y tocuaj. Hombres animales, hombre luna, hombre sol y tocuaj. La arquitecta es graduada en la Universidad Politécnica de Milán, es especializada en antropología andina y amazónica y tiene experiencia profesional que incluye los sitios de Caguachi, Ventarrón, Chaparrí, Ollantaytambo, Machu Picchu y Tiahuanaco. Es miembro fundador de la Cátedra de UNESCO en Génova de Antropología de la Salud y profesora de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Desde el 2017 es directora por la componente cultural de la expedición Río Abiseo en el sitio del Patrimonio Mundial Mixto y en 2019 directora de la Fiesta del Agua Far East Lab en Lambayeque. Es autora de numerosas monografías, entre los que destacan Arquitectura andina, formas e historia de los espacios sagrados, Microcosmos, visión andina de los espacios prehispánicos y Lima, memoria prehispánica de la traza urbana. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a la arquitecta Adin Gabasi. Arquitecta, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, es realmente un placer hablar a todos los arqueólogos profesionales de Perú. Justo estábamos conversando que hemos llegado más o menos a 2000 y estamos entre 20 o quizás yo he escuchado hasta estimas de 40.000 sitios arqueológicos, los cuales hace que, contando un poquito, existan por lo menos 10 hasta 20 sitios de patrimonio arqueológico en todo Perú, para cada arqueólogo que se ha graduado acá, que está construyendo su profesión acá, ¿no? O que la ha ejercido. Y por así decir, es una responsabilidad grande, ¿no? Si lo piensas, o sea, estamos delante de un territorio inmenso, extraordinario, que necesita muchos arqueólogos. Y no solamente necesitas muchos arqueólogos, necesita profesionales que sepan relacionarse de una forma interdisciplinaria hacia la reconstrucción y la comprensión del pasado de su territorio. Porque la verdad es que mientras que la arqueología en muchos otros países del mundo está asociada a documentos o a textos y por ende el trabajo de los arqueólogos complementa el trabajo de los historiadores o de los arquitectos o de los etnógrafos. Acá realmente el arqueólogo cumple una función y tiene una responsabilidad central, porque no tenemos mucho material escrito antes del 1500 y toda la historia que se desarrolla del hombre andino y amazónico en el territorio depende de la reflexión, de la sensibilidad, de la preparación y de los resultados de esta investigación científica. Por ende, para mí siempre ha sido una responsabilidad, digamos, tratar de combinar
el trabajo del arquitecto, en la investigación del arquitecto, con todos los aportes que se pueden otorgar al trabajo de la investigación del arqueólogo y generar un sistema de trabajo mixto que permita reconstruir el sentido, las tecnologías, las historias, las memorias, la forma, los sentidos, las ideas de un pasado a partir de sus huellas materiales y en ausencia de documentos y de otros textos. Y como tú decías, y como no tenemos mucho tiempo para hablar de una trayectoria muy larga, voy a empezar a compartir la pantalla y mostrarle la presentación que he preparado para ustedes. Perfecto, gracias. Tú me dirás ahora si se ve. ¿Se logra ver sí, algo? Sí se ve. En modo presentación, por favor. Ok. Bueno, tecnomorfología de la arquitectura del mundo andino amazónico. La tecnomorfología es una metodología que nace en los sitios arqueológicos y que se emplea combinando modalidades de la investigación que vienen de la arqueología, prácticas y técnicas que vienen de la topografía, comprensión e hipótesis que vienen del análisis arquitectónico y que producen resultados útiles e interesantes en muchísimos sitios de contextos realmente diferentes. Lo que voy a presentar esta noche para el Colegio Profesional de los Arqueólogos de Perú es cómo hemos trabajado en diferentes sitios y cómo algunos de mis alumnos, arqueólogos y algunos también arquitectos, han después desarrollado y implementado esta metodología para que después ustedes puedan preguntar, comentar y llegamos a un diálogo que logre, digamos, enriquecer mi trabajo con los comentarios de ustedes. Mi trabajo empieza en Cahuachi, gracias al proyecto de un arqueólogo italiano, arqueólogo y arquitecto, Giuseppe Refici, y desde el principio fue claro en el mundo en el cual yo me encontraba, el mundo de la cultura nazca, en un centro teocrático de 24 kilómetros cuadrados, que era muy difícil comprender solo bidimensionalmente los levantamientos. Y de alguna manera la única forma de verlos y de comprenderlos era a través de vuelos de avión. Siempre eso sucedía al final de las excavaciones porque era necesario realizar un registro desde el aire. Y hacer esto frente a la gran complejidad de las modificaciones y de las diferentes fases constructivas una encima de la otra, me impulsaron a buscar una metodología para representar tridimensionalmente un levantamiento no solamente arquitectónico, sino un levantamiento arqueológico, es decir, una cuadrícula de excavación. Si ustedes ven esa foto, por ejemplo, realizada por Beatrice Velarde, ustedes ven que en este ambiente hubo un ingreso que fue cerrado, una escalera, una plataforma, un recorrido, es decir, muchas fases constructivas se sucedieron una encima de la otra. Representar esto bidimensionalmente hace muy difícil la comprensión de los espacios. Y al mismo tiempo el análisis de los materiales revelaba que cada época constructiva no se expresaba solo a través de una forma espacial o de unas soluciones espaciales, sino también a través de materiales, de tecnologías, de detalles, de enlucidos. Por ende, empezamos a clasificar adobes, colores, argamasas, enlucidos, tipologías de estructuras, elementos recorrientes, hasta una taxonomía. El resultado de todo eso fue un conjunto de 5 fases constructivas que nos permitieron pasar de lo que ustedes ven acá como una fotografía aérea hasta un levantamiento en el cual 5 fases corresponden a 5 formas de interpretar ese inmenso centro ceremonial, cada una naturalmente con sus remodelaciones.
Claro, verlo así es interesante desde un punto de vista científico, pero es literalmente incomprensible para quien no conoce el lugar. Por ende, la definición de un render, es decir, la transformación de las líneas en superficies, se volvió esencial para empezar a tener modelos tridimensionales comprensivos de los procesos constructivos. Acá ustedes ven, por ejemplo, en diferentes colores lo que representó cada fase. Esta metodología permitió analizar no solamente conjuntos inmensos como grandes centros ceremoniales, sino también estudiar y comprender manufactos y artefactos de tamaño muy pequeño, como por ejemplo sucede en esa cerámica que representa un espacio de la cultura Paracas. Realizando la misma tecnomorfología y definiendo exactamente el mismo modelo, nos dimos cuenta que nos encontrábamos delante de soluciones arquitectónicas ya vistas en Cahuache, en Ánimas Altas, en otros lugares, por ejemplo, de épocas Paracas. Lo mismo con modelos arquitectónicos de época Nazca, como ustedes ven acá, que fueron repetidos y nos permitieron entender cómo funcionaban esas tipologías. Esta posibilidad de comprender no solamente la organización del espacio, sino su proceso constructivo y remodelativo, fue aplicada sucesivamente en un sitio arqueológico muy importante en el norte de Perú, en el área de la región de Lambayeque, en el centro ceremonial de Ventarrón. Empezó más o menos alrededor del 2006 y sigue vigente bajo la responsabilidad y la dirección del arqueólogo Ignacio Alba. Con él estudiamos unos procesos constructivos que no solamente variaban en su técnica, sino que se modificaban a nivel de la comprensión y del diseño del espacio en una época particularmente temprana. Gracias a su extraordinariamente complejo trabajo, porque en un área muy pequeña, en un centro ceremonial muy pequeño, se encontró un verdadero laboratorio de numerosísimas formas y soluciones arquitectónicas, logramos definir el mismo plano volumétrico que logramos transformar en un sistema de fases constructivas, exactamente como ustedes han visto en Cahuachi. Eso generó también una forma de pensar y comprender la excavación diferente. El mismo Ignacio Alba, por ejemplo, empezó a estudiar y reproducir sus tipologías y sus templos a partir de modelos tridimensionales y elaboró su forma de reconstruirlos y de comprenderlos. Es decir, un trabajo exquisitamente arqueológico logró enriquecerse de la comprensión del análisis del espacio y de la arquitectura en general, gracias al diálogo entre un maravilloso arqueólogo como Ignacio Alba y mi trabajo como arquitecto. Después de esa experiencia, la tecnomorfología logró enriquecerse más, empezando un proyecto en el 2012-2013 sobre el levantamiento de la yacta de Machu Picchu, tratando de, ante todo, definir unas áreas, clasificarlas con un registro digitalizado por zonas homogéneas, realizar un levantamiento isométrico directo, después uno con una estación total, generar una nube de puntos, llegar a un plano volumétrico digital, llegar a un render y al final una interpretación. Es decir, lo que había sido realizado en escala pequeña, en el caso de Cahuachi y en el caso de Ventarrón, logró estructurarse en un método aplicable en cualquier lugar. ¿Y por qué eso es interesante para cualquier proyecto arqueológico hoy? Porque realmente solo se necesita una estación total, un instrumento que existe en cualquier excavación. Ustedes ven acá puntos y los vamos a ver rápidamente uno por uno. El equipo de tecnomorfología que se ha formado en Machu Picchu elige un área, se pone el objetivo de estudiar el proceso constructivo, comprender la elección de los constructores y llegar a las soluciones tipológicas. La primera cosa que se realiza es una clasificación en el campo. Ustedes ven acá, por ejemplo,
dos profesionales que han trabajado en conjunto en el equipo, el arqueólogo Julio César Mesa y la arquitecta Janely Baucara, que gracias a las informaciones de los obreros, por ejemplo, vemos acá don Roberto Cagua, han empezado a realizar una clasificación directa que les ha permitido averiguar muchos elementos en el campo. Esa práctica es fundamental porque evita muchos errores de reproducciones en el momento del trabajo digital y junta diferentes informaciones que preceden el trabajo de levantamiento. Y naturalmente muchas áreas homogéneas se pueden levantar con un escáner 3D o se pueden levantar con fotogrametría, se puede levantar de diferentes formas para tener un registro homogéneo. Pero realmente lo que es fundamental en la tecnomorfología es llegar a clasificar elementos para atribuir un código. Por ejemplo, la piedra, la tecnología, la morfología, el estado, la superficie, las esquinas, pero también la materia, las tipologías, lo que uno necesita clasificar en el contexto en el cual se encuentra. Una vez hecho esto, se realiza una isometría directa, es decir, un diseño realizado a mano. Muchos arqueólogos que no están tan acostumbrados al diseño a mano y no lo ven como un instrumento de conocimiento, sino solo como una técnica de representación un poco obsolescente, al principio ríen, ¿no? Y me dicen, pero arquitecta, con las fotografías, con un escáner, nosotros en 5 minutos logramos registrar todo lo que sirve. Claro, tú puedes registrar en 5 minutos todo lo que sirve, pero el hecho de detenerte y de manualmente reproducir en una hoja de papel un manufacto que ha sido realizado en una época donde no existían ni cámaras, ni escáner, ni otras formas digitales de registro, te obliga a reflexionar y te da unas preguntas, genera en ti unas preguntas acerca de la comprensión del proceso constructivo. Por eso es tan importante esa parte de registro a mano. Ustedes lo ven acá, nosotros realmente notamos que observar y reproducir directamente formas, tecnologías, materiales, argamasas, nos acerca literalmente a la mirada del constructor. Es decir, quien dibuja, estando ahí en el mismo lugar, logra captar y comprender soluciones realizadas y tomadas, ideas, elecciones de los constructores que no podría observar solo a partir de un registro fotográfico digital. Esas isometrías digitales también se utilizan para registrar los códigos, ¿no? Ven acá a ustedes en esa imagen al arqueólogo Julio César Mesa de Machu Picchu, que está terminando una isometría y junta códigos que se asocian al levantamiento de la estación total, que es la cuarta fase. Aquí la vemos con una estación, se definen áreas homogéneas y se clasifica cada punto con etiquetas que los definen, ¿no? En sus aspectos tecnológicos, morfológicos o en cuál aspecto usted va a andar, ¿no? Eso genera una base de datos diagnósticos, porque cuando todos esos puntos se descargan en cualquier software, como se puede hacer, por ejemplo, AutoCAD, cada punto trae consigo todas estas clasificaciones. Los puntos se pueden juntar en líneas, generando así un esqueleto literalmente del sistema, y las líneas se pueden juntar a través de superficie. Cada superficie trae siempre consigo esta codificación que ustedes ven acá. Es normal tener muchísimas clasificaciones diferentes porque cada una es de alguna manera única, cada combinación. Pero cuando ustedes van a encontrar exactamente la misma secuencia constructiva, es cuando se van a dar cuenta que están delante de la misma mano. Eso es muy importante en áreas donde hay, por ejemplo, más grupos que trabajan en una misma obra, o secuencias constructivas diferentes, o formas de trabajar diferentes. O sea, poder clasificar no solo el tipo de piedra, la tecnología, la morfología, sino el proceso y las modificaciones se revela esencial para la comprensión de esa arquitectura. Aquí vemos, por ejemplo, un momento de trabajo común entre arquitectos, arqueólogos y topógrafos. Tenemos
el arqueólogo Julio César Mesa, tenemos dos arquitectas, Vera Mauri y Janely Paucara, Andrés Peña, un topógrafo, y el trabajo en conjunto, el diálogo en conjunto permite entender muchos elementos de, por ejemplo, cómo vamos a presentar ese volumen, cómo lo orientamos, cuál es la paleta que le vamos a dar, cómo vamos a generar la máxima comprensión y la máxima comunicación para el tipo de modelo que estamos generando. Y eso es un ejemplo realizado por los estudiantes, ojo, no por mí, por los jóvenes profesionales que están aprendiendo. Lo que, por ejemplo, estamos observando acá es un modelo tridimensional de una parte de Machu Picchu en la cual vemos un análisis de la piedra donde no hay, donde es natural, desbastada, canteada, labrada, de sostenimiento, y el análisis de eso se revela extraordinariamente diagnóstica para cada sector. Acá, por ejemplo, en el ejemplo de estados, hemos llegado a la posibilidad de definir secuencias y fases constructivas adentro del mismo Machu Picchu. Hemos podido comprender el papel de las rocas aflorantes y de los elementos líticos que de por sí determinan una morfología en la definición de los proyectos y de las arquitecturas. En las tecnologías, por ejemplo, en esa clasificación, hemos sido capaces de ver ahí donde se manifiesta una sola solución y un proyecto, y diferentes grupos con diferentes formas de construir se suceden para llegar a un resultado unitario. Y una vez que nosotros definimos estos modelos tridimensionales, empezamos a poder realmente pensar y razonar. Por ejemplo, acá la relación entre volumetrías interiores en azul y espacios abiertos en amarillo nos permite evaluar la relación entre espacios abiertos cubiertos, áreas residenciales, áreas donde tú puedes vivir, áreas donde tú vas a trabajar, y eso, aplicando unos índices de habitabilidad, permite entender cosas importantes como, por ejemplo, cuánta gente pudo vivir en Machu Picchu y cómo pudo moverse. Si ustedes ven, por ejemplo, en las líneas rojas acá, nosotros hemos podido aislar los recorridos primarios, secundarios, terciarios. Hemos podido entender la relación entre plataformas, caminos, canchas, ingresos, como si eso fuera realmente el plan maestro de un sistema habitado hoy. O sea, todas las informaciones, hasta los algoritmos que tú aplicarías hoy a un plan maestro de un sistema construido, de una planificación urbana, se pueden, gracias a esos modelos, aplicar a Machu Picchu. No solo eso, se pueden definir vistas que normalmente tú no tendrías. Y no solo esto, se pueden analizar, por ejemplo, todos los afloramientos rocosos e entender qué papel juegan en el diseño general. Aquí, por ejemplo, para darles un ejemplo, vemos unas plataformas en el área norte del montículo del Intihuatana, donde literalmente algunas plataformas están encapsulando un inmenso afloramiento rocoso que si no fuera encapsulado así, tendría un impacto visual excesivo. Esta clase de vista te permite comprender cómo los andenes no solamente cumplieron una función de sostén, una función de cultivo en las áreas donde fueron cultivadas, sino que también cumplieron una importante función estética en muchísimas partes del diseño de la yacta. El estudio de la morfología, por ejemplo, del diseño de la superficie, revela muchísimo acerca no solo de la calidad de la obra, sino del tiempo necesario y del diseño, del intento que hay adentro del proceso constructivo. Reconstruir, por ejemplo, digitalmente unos edificios permite proyectar sombras, permite hacer pequeños estudios acerca de la hora de cuando se levanta el sol en determinadas épocas del año. Aquí vemos, por ejemplo, una simulación de un solsticio en un área que ustedes ven en fucsia de una edificación que ha sido reconstruida y nos ha permitido entender la relación entre la identificación, entre
el monumento del Intihuatana, siempre concebido como una escultura casi autónoma, y en realidad las edificaciones que siempre funcionaron en conjunto. Ahora, una tecnomorfología no solamente se usa levantando edificios, se usa también comparando el levantamiento de un edificio, como se ve acá en la evaluación de unos suelos, con las excavaciones. Ustedes ven acá, por ejemplo, la reconstitución de una cuadrícula con sus capas, de la número 1 a la número 7, donde vemos roca, cerámica, ceniza, fisuramientos, tierra. Nosotros nunca hemos visto esta excavación, la hemos deducido de un informe. Es decir, es posible reconstruir a partir de las capas de un informe, capas bidimensionales, una cuadrícula completa. ¿Y por qué? Porque esto te permite insertarla adentro del levantamiento de una edificación. Y eso permite conectar el levantamiento arqueológico con el levantamiento arquitectónico de una manera integral. También es posible trabajar en una excavación abierta. Por ejemplo, aquí hay un levantamiento de un área que fue excavada por el arqueólogo José Bastante, hoy el nuevo jefe de Machu Picchu, en la cual nosotros hemos logrado definir un modelo tridimensional para los andenes y estudiar el colapso, es decir, el movimiento geodinámico que ha determinado una destrucción de 4 niveles de andenes. Es solo posible identificar esto a través de un modelo tridimensional. Y no solo, logrando definir los volúmenes del piso, de los muros, de las fallas, de las diferentes capas con humus, arenilla, grava, de tierra entre rocas sueltas, por ejemplo, pudiendo definir volumétricamente este material, ha sido posible también comprender la tipología de construcción y los sistemas de drenajes que están asociados a esas plataformas. A partir de este estudio, Iván Vivanco, un arqueólogo que se ha graduado conmigo en la Universidad de Huamanga, ha aplicado una tecnomorfología en el área de adobitos de Pachacamac. Aquí tenemos 2 imágenes de su trabajo de tesis, del que yo he asesorado. Lo agradezco mucho por permitirme usar sus imágenes. Y en ese mapa temático vemos, por ejemplo, cómo él analiza las fases de remodelaciones o, por ejemplo, de técnicas constructivas. Puedes estudiar los materiales, la tecnología, los revestimientos. Eso depende claramente de los interrogantes y de los objetivos de una excavación. La tecnomorfología no se aplica solamente a una clásica clasificación de campo, sino permite también a través de otras tecnologías determinar nuevos puntos de vista en el estudio geomorfológico. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen tridimensional que ha sido realizada aplicando unas fotografías a un modelo tridimensional de LiDAR. Lo vemos acá abajo, una inmensa nube de puntos que ha sido realizada a través de un sobrevuelo con un avión al cual ha sido anclado un escáner 3D que ha logrado definir y colectar toda esta cantidad de puntos. No solamente ha colectado los puntos, definiendo, como ustedes pueden ver, una nube muy diagnóstica para la forma, sino que al recoger esos puntos ha podido definir unos parámetros que se llaman intensidad, en un orden que va de 0 a 255, que te permiten entender qué clase de material entra en contacto con el láser que está realizando el escaneo. Eso es particularmente importante porque permite comprender la densidad de una roca, la tipología de un material y literalmente la geomorfología o la presencia de estructuras, por ejemplo, debajo de las copas arbóreas de un bosque.
Una vez hecho este escaneo, se puede hasta eliminar la copa de los árboles, como ustedes ven en esta imagen, y lograr definir la geomorfología completa. Ustedes ven al fondo, en la parte azul, en esta parte de este modelo, el área donde se encuentra Machu Picchu, y pueden darse cuenta a través de la diferencia de colores de una grande diferencia en altitud que se manifiesta en esta región. El LiDAR también permite observar estructuras que normalmente están escondidas debajo de los árboles y nos otorga también una referencia cuando queremos ubicar en un espacio geográfico los monumentos que vamos levantando. Y nos permite también en áreas donde hay pocos árboles, aquí por ejemplo estamos viendo en Lima la Huaca Tres Palos, en la zona de Maranga, cerca de la Universidad Católica. En las áreas donde hay poca vegetación, es posible, gracias a esos modelos, realmente definir una traza prehispánica del diseño, de la planificación y de la ubicación y de la conexión entre los diferentes volúmenes. También se puede observar, como en este caso, cómo la orientación de determinados volúmenes arquitectónicos determinan aún hoy en la trama de la planificación urbana contemporánea. Se ve acá muy bien en los ejes de las arquitecturas de las huacas, que son literalmente mimados por los ejes de las trazas urbanas contemporáneas y también de los caminos prehispánicos. El análisis del LiDAR permite conectar la traza prehispánica, es decir, el análisis del paisaje prehispánico con el análisis del paisaje contemporáneo. Es otro elemento muy importante donde el trabajo del arquitecto y el trabajo del arqueólogo se encuentran y dialogan. Y solo en este encuentro, en ese diálogo, se halla una verdadera comprensión de la estratificación y de la evolución del diseño de ese territorio. También esos LiDARs nos permiten modificar el punto de vista, logrando definir vistas y comprensiones nuevas, como por ejemplo se ve acá una imagen no muy común de Pachacamac, donde la diferencia entre volumetrías marcadas por las áreas rojas se manifiesta muy clara en el caso, por ejemplo, del Templo del Sol y del Templo Viejo, en comparación en la izquierda azul, donde vemos, por ejemplo, Upihuachac. Llegando a otra área y moviéndonos en el tiempo hasta el 2017, la tecnología LiDAR ha permitido un análisis tecnomorfológico que ha logrado un proceso reconstructivo de la memoria de un territorio. Y aplicar esto ha definido un instrumento literalmente integrado para conocer, salvaguardar y promover un patrimonio natural y cultural de la humanidad como Abiseo, es decir, un patrimonio mixto, que a diferencia de Machu Picchu, no es muy conocido y que realmente necesita y merece muchísimos estudios. Vemos acá unos vuelos, por ejemplo, realizados por los aviones que han determinado el escaneo. En la línea blanca ustedes ven el vuelo del avión y en las superficies azules el área escaneada. El resultado de eso es un modelo tridimensional al cual ha sido quitado la superficie de los árboles, que permite entender y comprender la posición de unas montañas, de unos recorridos y de unos asentamientos, y nos ha permitido realmente definir la planificación prehispánica chachapoya de esta región. Claro, se trata de una pequeña parte, ustedes ven ahí en ese pequeño rectángulo gris, que es microscópico comparado al parque de Abiseo, pero aún esa parte se ha revelado extraordinariamente útil para definir y comprender la relación entre lugares. Generar un modelo tridimensional con ese LiDAR permite, por ejemplo, trazar el recorrido. Lo ven acá ustedes con
la línea roja en el proceso explorativo de esta región, y en cambio los polígonos morados nos permiten definir las áreas donde hemos realizado un trabajo. Es decir, el normal registro que se hace en el campo se puede acompañar en mapas tridimensionales y definir rutas, como en ese caso desde Patás, Chigualén, Manachaki, La Playa, y en el caso en que estamos observando en ese modelo, desde La Playa, Macedonio, Pinchudos, Gampajatén, La Playa 2 y Cerro Central, es decir, reconstruir tridimensionalmente el recorrido de una exploración arqueológica. Pero lo importante del utilizo de ese modelo no es solo definir un recorrido, es hacer que este modelo te acompañe como un informante. Si tú caminas en un área muy húmeda y muy llena de vegetación, quizás no es suficiente el número de informantes que tú tienes a partir de los mapas, de los trabajos que han sido realizados hasta ahora. Lo que te sirve realmente es un mapa que te indica qué hay debajo de los árboles. Y aquí en esa imagen que yo aprecio mucho, realizada por el grupo de fotógrafos bajo la responsabilidad de Heinz Plenge, nos permite entender cómo diferentes profesiones han trabajado de forma interdisciplinaria. Un arqueólogo del Ministerio de Cultura, Pablo Gómez, junto al director del parque, antropólogo de Cernam, junto a un arquitecto que soy yo, ustedes ven, junto a un médico de una empresa que ha colaborado a la realización de la expedición, 4 personas con una formación científica interrogándose activamente acerca de la comprensión de ese territorio. Es decir, un arquitecto, un arqueólogo, un antropólogo y otro científico que a través de un diálogo científico reconstruyen la comprensión de ese paisaje ancestral. Y eso de alguna manera es la nueva frontera de esa clase de trabajos, la comprensión de ese modelo en una base interdisciplinar. Por ejemplo, gracias al análisis común de esta imagen, ha sido posible identificar en la izquierda, en la mancha clara, un área de arcilla que ha formado la cantera para la construcción de un asentamiento que hemos identificado en estas áreas rojas con unas áreas más oscuras, gracias al análisis de los parámetros de intensidad. Acá, por ejemplo, la visión de un farallone, de unas líneas bien interesantes que nos indicaban una geomorfología literalmente única y muy diagnóstica para la comprensión del paisaje Chachapoya. Gracias a la visión de este modelo, hemos podido llegar a identificar una necrópolis muy importante y muy grande asociada a los Pinchudos. Sin ese modelo en el campo, nunca hubiéramos llegado a este resultado. La tecnomorfología a través del LiDAR te permite definir grandísimos mapas topográficos en poco tiempo. Ustedes pueden imaginar que realizar una topografía 3D de este tipo necesitaría decenas y decenas de topógrafos por decenas de años, y ese modelo ha permitido llegar a un resultado muy preciso en muy poco tiempo. Pero eso no hace perder la tecnomorfología así como nosotros hemos empezado a realizarla desde el principio. Aquí ven, por ejemplo, los Pinchudos, ven aquí donde estoy sentada delante del monumento, trabajando con el papel. He tomado este punto de vista y dibujando con este punto de vista hemos clasificado los diferentes tipos de roca, como ustedes pueden haber visto en las tecnomorfologías precedentes. Hemos clasificado, por ejemplo, la estructura, ¿no? Donde hay un basamento, un ambiente circular, una cobertura. Hemos estudiado estructuralmente la comprensión de la arquitectura Chachapoya, los elementos de la arquitectura, por ejemplo, la cornisa superior, las argollas, las esculturas, los frisos, la cornisa inferior, los dinteles, la barbacoa interior. Hemos llegado hasta a clasificar el revestimiento, que en ese caso se ha revelado súper importante y súper diagnóstico, porque
el análisis de los pigmentos nos ha permitido identificar el lugar de origen de los mismos a más o menos 80 kilómetros y no solamente a identificar otras arquitecturas claramente tipológicamente conectadas a eso. Eso es un ejemplo muy práctico y muy sencillo de cómo la atención a la clasificación en el dibujo y en el modelo tridimensional digital te lleva a una comprensión mucho más avanzada, no solo del edificio, sino de la forma en que fue construido y la conexión entre lugares. Cuando se utiliza LiDAR en la tecnomorfología, no solo es útil eliminar la vegetación, porque hay científicos que en el trabajo arqueológico aprovecharían de esos datos, es decir, los biólogos, quien estudia los bosques y la vegetación. Aquí, por ejemplo, el modelo tridimensional ha sido utilizado para literalmente moldear una imagen fotográfica tridimensionalmente y permitir diagnosticar y estudiar el estado de los bosques. O, por ejemplo, con una fotografía a infrarrojo, poder identificar las partes más húmedas y menos húmedas y por ende ahí también el estado de salud de ciertas áreas en la vegetación. El estudio de cortes, por ejemplo, que hemos realizado en dirección este-oeste o norte-sur, acercándonos, nos ha permitido identificar, ustedes los ven acá, hasta las copas de los árboles. Y eso, por ejemplo, para un biólogo es bien interesante porque permite identificar algunos senderos de animales como los monos y trazar sus mapas. O, por ejemplo, nosotros, definiendo este corte en dirección este-oeste, hemos podido generar una comparación entre la superficie del asentamiento de Cerro Central y los farallones donde se encuentran los pinchudos. Y cuando hemos realizado una close-up, nos hemos acercado a estudiar más de cerca esos puntos, nos hemos dado cuenta, como ustedes ven en la parte, en puntos verdes, que el río había sido encauzado y canalizado. Es decir, toda esta área no había sido solamente construida, sino hasta canalizada. Eso nos ha dado la evidencia que no hubiera sido posible realizar sin un modelo de ese tipo, que toda el área fue claramente planificada. Fue planificada alrededor, como vemos, de Cerro Central, gracias a esta imagen tridimensional, y fue planificada a partir de las partes superiores de las montañas. Esto, por ejemplo, siempre utilizando el LiDAR, es un mapa de pendientes. En las manchas azules y turqueses, ustedes ven el lecho del río, o ven las áreas llanas que corresponden a los asentamientos. Por ejemplo, en la parte baja acá nosotros podemos ver el asentamiento de Cerro Central y podemos ver cómo un camino nos lleva a esta vertiente, probablemente conectándose con esa área donde se encuentra Gran Pajatén. Pero existen muchas otras áreas acá que todavía nadie ha visitado y no han sido registradas. Entonces, tener un mapa de pendientes es un instrumento extraordinariamente diagnóstico si estamos realizando un trabajo de prospección arqueológica en un área amazónica. Hay también los estudios de los puntos de vista que con manchas diferentes te permiten entender qué estás subiendo si estás posicionado en la punta de una montaña o de otra. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven acá, en donde está mi flechita, en ese cursor, pueden observar en todas las superficies naranja la visibilidad a partir de ese punto de vista. Mientras si yo me pongo, por ejemplo, en este punto donde se encuentra Gran Pajatén, ustedes pueden ver en rojo todo lo que se va a ver desde ese punto. Solo esta comparación te hace entender el por qué en Cerro Central se generó el asentamiento más importante de toda esta área. Porque a pesar de que Cerro Central no es tan alto como Gran Pajatén, tiene una visibilidad muchísimo superior en comparación con lo que se puede observar desde Gran Pajatén. Para tratar de llegar a unas conclusiones, los más posibles rápidas de ese recorrido que de alguna manera ha tratado de reunir mi relación
perpetua casi con el mundo de la arqueología y los estudiantes que he tenido que vienen del mundo de la arqueología y mi diálogo realmente con los arqueólogos, se puede quizás definir un conjunto de unos 6 puntos que brindo acá para una reflexión común y para que todos los arqueólogos de Perú puedan aprovechar. El análisis tecnomorfológico clasifica de una manera integrada un proceso tecnológico y constructivo, identifica la evolución de muchos edificios, su evolución arquitectónica, te permite reconocer las intenciones de los constructores, define soluciones tipológicas a escala arquitectónica y de planificación, genera una base de datos siempre completa y siempre integrable, modelos tridimensionales, y sobre todo, la cosa más importante, desarrolla bicognitivismo. ¿Qué significa? Significa que si nosotros seguimos utilizando instrumentos cada vez más científicos y más occidentales, que son muy importantes para la representación, corremos el riesgo de alejarnos del punto de vista de los constructores, que siempre fue un punto de vista indígena y ancestral. Y en la presencia y contacto directo con los lugares es lo que te permite desarrollar también el punto de vista del constructor, es decir, el punto de vista indígena. Es en ese bicognitivismo, el encuentro entre el punto de vista ancestral y el método científico occidental, que realmente nuestro trabajo en la tecnomorfología logra dar resultados que combinan muchas profesiones diferentes hacia una reconstrucción coherente y científica de un patrimonio arqueológico. Muchas gracias. He terminado. Espero que todos hayan podido escuchar, apreciar. Voy a terminar de compartir la pantalla. Espero que todos hayan podido entender. Voy a mirar ahora, gracias a esos medios mágicos de comunicación, las preguntas de todos ustedes. No sé si hay algunos comentarios. Es una interesante exposición, Aidín, muchísimas gracias. Sobre todo me quedo con esta idea del bicognitivismo, de tratar de hacer ¿cómo te podría decir? De tener el reparo por el uso tal vez de estas tecnologías y que obviamente derivan de una aplicación del pensamiento científico occidental, perder el punto de vista del poblador indígena. Es decir, yo en lo particular tengo una experiencia con comunidades andinas en cuanto a la simpleza del conocimiento cuando se planifica tal o cual actividad en las comunidades. Es decir, la planificación viene casi como, por ejemplo, he visto de cerca trabajos comunales cuando sacan adelante el desarrollo de un canal, una acequia para trasladar agua, ¿no? Sí. Es un conocimiento que se da de manera natural, es decir, no hay mayores instrumentos que el criterio propio del poblador y es casi una intuición, ¿no? En cuanto a la aplicación de conocimientos que ya están interiorizados, pero sin embargo, si aplicáramos esta tecnología LiDAR, por ejemplo, obviamente estaríamos yendo hacia a un descubrimiento, entre comillas, de un método científico que tal vez no haya sido la intención de los pobladores aplicarlo de manera explícita, pero sin embargo ya en nuestro rol de investigadores pues accedemos a un conocimiento mucho más técnico, ¿no? Exacto, por eso es tan importante el bicognitivismo. O sea, si nosotros perdemos de vista el punto del cual los constructores con su visión ancestral arrancaron para tomar las decisiones de planificación, nuestro trabajo no sirve para nada. Podemos llegar a modelos lindísimos, pero que no representan ninguna idea, ¿no? Exactamente. Yo tengo unas preguntas en cuanto al tema técnico de esta tecnología. ¿Cuáles son las desventajas básicamente de esta tecnología? Las desventajas de la tecnomorfología. A ver,
Las desventajas. Es un método sencillo, al fondo, que implica dibujar, aprender a levantar con una estación total, aprender a dibujar con una computadora y llegar a un modelo tridimensional final. O sea, tienes que pasar por diferentes actividades y quizás no siempre un estudiante hace bien todo. Hay el que prefiere dibujar a mano, hay el que prefiere dibujar en AutoCAD, hay el que prefiere hacer el levantamiento con la estación total. O sea, no siempre tú tienes una persona que logra desarrollar de una forma idealmente perfecta esas 4 actividades diferentes, pero esa es la naturaleza del ser humano. Claro. Por ejemplo, funciona mejor quizás si tienes un grupo en el cual uno dibuja a mano, uno hace el levantamiento, otro hace el levantamiento digital y todos juntos razonan y comprenden y definen un levantamiento y comprenden el proceso constructivo. Quizás el defecto, el límite de la tecnomorfología es que funciona mejor con grupos que con individuos, pero no significa que no funcione individualmente, porque Iván Vivanco es la demostración viviente que se puede hacer una tecnomorfología con una persona. Claro. Y otros estudiantes que he tenido igualmente. Y ahora, en cuanto a estas, una vez que se están generando estos modelos, ¿existe en el país, digamos en Perú o en algún espacio, una base de datos donde se puede acceder a estos modelos? ¿O cómo se comparte? ¿Es libre el acceso o cada investigador va asumiendo derechos de propiedad intelectual de estos modelos? ¿Cómo se mueve este ecosistema de los productos que ya se van terminando? De los productos que se realizan. A ver, si tú trabajas, por ejemplo, en un proyecto del Ministerio de Cultura, en un sitio arqueológico, y generas un informe, obviamente el resultado de este trabajo pertenece al Ministerio de Cultura. Si el Ministerio de Cultura decide publicarlo, tú lo vas a publicar. Si no, tienes que esperar un tiempo y después pedir un permiso, y justamente porque es un trabajo que tú has realizado para el Ministerio de Cultura. Si tú estás trabajando para una empresa particular que te pide una tecnomorfología en un área que tiene que estudiar por alguna razón, es tu trabajo, tú puedes tranquilamente hacer de eso lo que tú quieres, lo puedes vender, por ejemplo, ahora se hacen algunas películas, filmaciones de cómo eran los lugares en el pasado, entonces tú puedes hacer animaciones. Esos modelos tridimensionales se pueden animar como películas. No lo he mostrado hoy porque hubiera sido quizás un poco demasiado como cantidad de material, pero sí se puede hacer y esos modelos se venden muy bien. Por ejemplo, toda la animación de los mundos prehispánicos podría contar finalmente con una animación realística de los lugares y no inventos que no tienen nada que ver como se ven hoy, por ejemplo, en los videogames, ¿no? Hay toda una parte de la reconstrucción del paisaje digital en el cual la tecnomorfología es súper aplicable. Y después, tú puedes publicarlo como tú quieres y prefieres, es decir, en un libro, en artículos, tiene una importantísima desarrollo didáctico. En mi caso, por ejemplo, ha sido muy didáctico. A mí lo que yo he vivido ha sido primeramente enseñar este método. Primero lo he realizado yo y de ahí lo he enseñado, he formado personas, he formado grupos interdisciplinares que han aprendido a trabajar en conjunto a partir de puntos de vista diferentes. He fortalecido la relación que el arqueólogo genera con los otros profesionales y los otros científicos, por ejemplo. Como no es que haya exactamente un repositorio peruano de los trabajos de tecnomorfología, pero lo que sí hay las publicaciones de quien hace tecnomorfología. Claro, entiendo.
y lo buscas en internet, lo buscas en los artículos, y con el Ministerio de Cultura hay diferentes sitios arqueológicos que tienen la tecnomorfología como parte necesaria en su proceso de conservación. Es decir, los planes maestros requieren tecnomorfología para tener un diagnóstico completo. En Machu Picchu es así. O sea, la tecnomorfología es uno de los requerimientos del proceso de registro y conservación. Y lo mismo estamos haciendo para Viseu. ¿Por qué? Porque esos sitios de patrimonio mundial requieren una comprensión extraordinariamente detallada del manufacto para poder tú definir una verdadera conservación. Por supuesto. Me parece inclusive una herramienta muy útil cuando últimamente las entidades públicas están formulando en la fase de formulación de proyectos de inversión pública en los sitios arqueológicos, es decir, antes de ir a intervenir con este tipo de métodos, técnicas, se podría tener una aproximación muy real en cuanto a la planificación misma del proyecto, sin necesidad de invertir pues todavía muchos recursos, ¿no? Exacto. Porque, y ojo, no es que es obligatorio tener un LiDAR y sin un LiDAR no haces nada. Yo he mostrado lo que tú puedes hacer desde un objeto muy pequeño, como una cerámica, hasta un paisaje. Sí, 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 es muy A versátil. cualquier escala dimensional funciona. Perfecto. Tenemos unas preguntas también del público. Sí. Nos dicen, obviamente las gracias por la exposición. Uh-huh. ¿Se puede identificar huellas de incendios de grandes áreas a través del LiDAR? Porque en sitios, sobre todo Inca, hay mucha incidencia de incendios, incluso intencionadamente provocados. Claro que a través de la excavación no se puede determinar la real dimensión debido al área limitada de las mismas. Bueno, sí, tú lo ves cuando tú tienes una alteración de la vegetación que es debida a un proceso de vuelta a crecer del bosque que ha sido quemado, obviamente esto se ve. Uh-huh. Una cosa que nosotros podemos ver, el área de Gran Pajatén fue, después de su descubrimiento, fue limpiada de una forma radical y tan radical que el crecimiento de la vegetación fue después excesivo. Y el LiDAR te lo muestra. O sea, te muestra que ahí hay una alteración del bioma que se debe a una actividad humana de tipo, por así decir, traumático para la red biótica, para el bosque. Uh-huh. Y eso es súper diagnóstico. O sea, ahí donde el bosque ha sido alterado por una quema y por ende ha vuelto a crecer, por un corte, por alguna cosa, tú lo vas a notar, porque la morfología del bosque es diferente. No sé si eso Perfecto. contesta. También nos preguntan, Sí. ¿qué programa se usa además del AutoCAD? Cualquier programa que reciba nubes de datos funciona. Por ejemplo, no sé, AutoCAD nosotros lo hemos usado porque era el programa más aplicado dentro del Ministerio de Cultura y era muy fácil con una estación total importar los puntos. Pero puedes utilizar cualquier programa de, no sé, MicroStation también existe. Uh-huh. Hay otros programas de dibujo digital tridimensional que lean nubes de puntos, ¿ok? Ahora, con el tiempo, en los últimos años, las versiones de esos programas se han modificado para poder recibir cada vez más puntos. Uh-huh. Porque cuando tú tienes una nube de millones y millones y millones de puntos, AutoCAD no es capaz de sujetarla. De hecho, tienes que analizar esta nube separadamente con otra clase de programa. Con el LiDAR, por ejemplo, nosotros utilizamos un programa que se llama Quick Terrain, que es diseñado para poder leer millones y millones de millones y millones de puntos a través de una nube. Y podemos hacer unos modelos tridimensionales, podemos modificar la paleta, podemos separar algunos parámetros
Y es claro que en el tiempo los software de diseño y de dibujo van a ser capaces de importar cada vez un número más grande de datos, es decir, nubes de puntos de millones de puntos. ¿Cuándo eso va a suceder? Y casi estamos ahí, ¿no? Lo que va a suceder va a ser poder importar directamente una gran nube de millones de puntos de todo un valle adentro de, por ejemplo, un software como MicroStation o AutoCAD para poder directamente dibujar adentro. Es claro que esos sistemas se van a integrar. Por ahora, sin embargo, hay software más como AutoCAD y MicroStation que te permiten elaborar un número pequeño de puntos, como del orden, no sé, de 1000, 10.000, 20.000 puntos, o otro software como, por ejemplo, Quick Terrain, que te permiten elaborar inmensas nubes de puntos. Perfecto. Nos pregunta el colega José Carlos Silva, felicitaciones arquitecta, ¿el uso de estas tecnologías podría ayudar a definir la llamada arquitectura neo-inca, inca transicional o inca colonial? Bueno, define cualquier tipo de arquitectura. Tú puedes hacer tecnomorfología también de un monasterio medieval europeo, si tú lo quieres. Pero el punto es si tú necesitas hacerlo, porque del monasterio medieval es posible que tú tengas muchos documentos escritos que ya te están contando cosas y tú no necesitas saberlas. Cuando yo tengo un monasterio y sé quién lo han construido, cuántos obreros había, cuánto los han pagado, de dónde llegaba el material, ya tengo todas las respuestas, ¿cierto? Sí, hay otro registro. La tecnomorfología nace cuando tú no tienes documentos. Entonces, el monumento mismo te cuenta su historia a partir de las intenciones de los constructores y tú haces literalmente una anatomía de cada microelemento. Por supuesto. Se puede hacer con cualquier edificio, pero los edificios donde sabemos todo es inútil. O sea, no necesito saber hacer la tecnomorfología del altar de Bernini, porque sé quién era y por qué lo ha construido. Claro. También nos pregunta la colega Stephen Berkist. Mi pregunta es, ¿cómo podemos utilizar mejor estas tecnologías para reconstruir sitios arqueológicos, para crear visualizaciones? Esto me parece particularmente difícil porque los modelos LiDAR y fotogramétricos son mucho más complicados que las reconstrucciones más isométricas que hacemos los arqueólogos. ¿Cómo integramos las dos formas de datos para crear experiencias 3D convincentes para el público? Bueno, sí, por ejemplo, en los modelos que ustedes han visto, los renders de Machu Picchu son solamente hechos en AutoCAD, pero ya eso se pueden animar. Y si tú generas un ambiente, y nosotros tenemos muchos de esos ambientes en las reconstrucciones que hemos realizado, tú lo puedes filmar y puedes generar esta experiencia, por ejemplo, en un ámbito museal. Yo puedo generar, por ejemplo, gracias a esta reconstrucción 3D, por ejemplo, gracias a este modelo, puedo simular, por ejemplo, todo el Templo del Sol en Machu Picchu. Puedo imprimirlo en 3D. Puedo rehacerlo en escala 1:1 en un museo en París, por ejemplo. Y puedo dar al visitante la experiencia de qué significa entrar en ese lugar. O puedo mostrar filmaciones y puedo generar ambientes que logren restituir la percepción de lo que fue moverse en esos lugares. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de las museografía, esos modelos tridimensionales digitales son fantásticos porque los puedes imprimir, puedes hacer filmaciones. Y claro, hasta ahora tenemos en la parte paisajística y territorial, a esa escala tenemos LiDAR, pero con eso podemos hacer filmaciones, por ejemplo. Igualmente. Y también los podemos imprimir en 3D. Podemos hacer maquetas tridimensionales impresas perfectamente acuradas.
Para un museo, Excelente. por ejemplo, eso es muy, muy interesante, es muy útil. Sí, 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 es Y un es recurso mucho muy... más rápido y sencillo que tener que hacerlo a mano. Y los modelos 3D, lo mismo, hechos en AutoCAD, puedes imprimirlo o puedes filmarlos. Ujú. Hay dos preguntas un poco relacionadas. Nos preguntan, ¿qué especificaciones técnicas debe tener la computadora que procesa la nube de puntos? Y la otra pregunta nos dice, el LiDAR se aplica a todos los ámbitos geográficos. ¿Cuáles serían las condiciones para su aplicación? Ah, especificaciones técnicas depende de muchas cosas. Depende del programa, de la edad de la computadora, del Mm, técnico que te ayuda a mover el modelo, depende de muchas cosas. Eso es una pregunta que depende muchísimo de quién hace el levantamiento LiDAR, que normalmente no es el arqueólogo, es una empresa. En ujú, este caso, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con Horizon y Horizon tiene las computadoras que mueven esos modelos. Lo que nosotros mm, hacemos con ellos es identificar el modelo, moverlo, generar la imagen, pero son ellos que utilizan computadoras que tienen la cantidad de memorias necesarias para procesar esas grandísimas nubes de datos. ujú, Um, ujú. la otra pregunta, perdón, ¿me ayudas a...? Sí, nos dice, dado a que eh, esta tecnología LiDAR se aplica en distintos espacios geográficos, ¿cuáles son las condiciones adecuadas para hacer Ya, el levantamiento? depende lo que buscas. Por ejemplo, si yo me estoy moviendo encima de Amazonía, estoy viendo árboles y puedo utilizar la información de las copas de los árboles para toda la comprensión de la parte de la conservación de la naturaleza. Pero también la puedo eliminar e identificar la geomorfología, buscar asentamientos, caminos, estructuras o áreas específicas. Si en cambio me estoy moviendo en un área como la costa de Perú, lo que voy a observar es la identificación inmediata de los restos arqueológicos a nivel volumétrico en relación con el paisaje desértico, porque no tengo árboles que cubren la geomorfología o que cubren los afloramientos determinados de los volúmenes de la planificación. Ujú, Si me ujú, encuentro, por ejemplo, en los Andes, voy a tener una combinación de las dos cosas. Pero todo depende de lo que tú quieres ver. por Si lo supuesto. que tú, por ejemplo, quieres estudiar es la orientación, por ejemplo, de las edificaciones en un determinado valle, estás en la costa o quieres ver cómo una planificación prehispánica se combina con su geomorfología, lo vas a ver perfectamente. Si en cambio estás en Amazonía, lo que vas a necesitar es quitar la parte de los árboles para observar una geomorfología que nunca nadie vio, ni siquiera los constructores, porque ellos Así es, vivieron adentro de ese bosque. así es, efectivamente. Perfecto. Y ahí, para cerrar un poco la presentación, Sí, ¿en qué espacio se están impartiendo algún tipo de capacitación sobre esta tecnología acá en Perú? ¿Hay laboratorios en servicio? bueno, primariamente nosotros trabajamos en los sitios arqueológicos. Lo que tratamos de hacer como Cátedra UNESCO de la Universidad de Génova Ujú, es capacitar jóvenes arqueólogos y topógrafos y arquitectos en los proyectos arqueológicos donde trabajamos. Por ejemplo, Machu Picchu, por ejemplo, Aviseo, por ejemplo, Ventarrón. Hemos desarrollado eso en Cahuacho. O sea, según los proyectos donde trabajamos, vamos formando los estudiantes y ok. los jóvenes profesionales. Y al mismo tiempo, yo como profesora en Perú de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, soy abierta a apoyar muchas tesis. Yo he cuidado, o sea, he sido tutor de muchas tesis que se han desarrollado sobre ese tema. Entonces, nuestra cátedra UNESCO apoya la formación en los sitios arqueológicos, monumentales, sitios de patrimonio mundial y contemporáneamente apoya la formación con los que quieran hacer una tesis sobre eso. No importa de dónde sean. Claro. Y he hecho un par de ejemplos para mostrar.
Excelente, es un gran aporte sobre todo al desarrollo de la arqueología peruana y al conocimiento del patrimonio cultural peruano. Adin, muchísimas gracias por Sí, esta presentación. Hemos tenido un gran público que se ha informado de esta tecnología y ojalá si vamos a buscar el contacto, si tienen más preguntas, si por favor te podríamos hacer llegar a tu correo y si puedes ayudarnos en cuanto a orientar a algunos colegas que quieren saber más de la aplicación de esta metodología. sí, Muchísimas gracias. yo Sí, quiero agradecer ante todo a mis estudiantes. Si no fuera por ellos, a los jóvenes arqueólogos que me decían, no, eso dibujo no me interesa, eso no quiero hacerlo, eso no significa nada. El diálogo con ellos ha mejorado el método. Si no fuera por, sobre todo por los arqueólogos, no hubiera nacido ese debate y esa colaboración tan importante que ha permitido desarrollar un método diagnóstico para arqueólogos y para arquitectos. Entonces, realmente quiero agradecer a todos los estudiantes arqueólogos que he tenido y que tendré, porque es gracias a ustedes y al diálogo que hay entre nosotros que este método realmente funciona. Primero quiero decir eso. Y en segundo lugar, quiero decir que nuestra cátedra siempre está abierta por misión y por identidad a apoyar esa formación, así que siempre los vamos a ayudar, no importa de qué Ateneo, en qué universidad ustedes se encuentren o si están al principio de su profesión. Siempre con mucho gusto la Cátedra UNESCO de la Universidad de Génova está a disposición de ustedes. Gracias. perfecto. Muchísimas gracias, Adin. Uh Estimados -huh. colegas, hemos tenido el honor de compartir este espacio con la arquitecta Adin Gavasi. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el día jueves, que tenemos la presentación de un colega que también está mirando la aplicación de la arqueología en la sociedad con un tema de en cuanto a la anemia, de cómo se puede afrontar desde la perspectiva de la investigación arqueológica. Muchísimas Uh -huh. gracias. Nos vemos hasta Gracias. entonces. Hasta luego. Gracias.